la primera de las ponencias que teníamos agendadas en el programa. La ponencia correrá a cargo del profesor Alejandro Huergo Lora y en ella pues, abordaremos algunas cuestiones relacionadas sobre todo con el concepto de la discrecionalidad y su funcionamiento en torno a la aplicación de la inteligencia artificial en el sector público. El profesor Alejandro Huergo pues, es conocido probablemente por todos los que se han aproximado ya a este entorno de la aplicación de nuevas tecnologías, en concreto de inteligencia artificial, en la administración pública. Él es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo. Dentro del derecho administrativo, pues ha trabajado diferentes temas y diferentes aplicaciones y sectores, como por ejemplo la contratación pública, el derecho sancionador, el contencioso administrativo o también la colaboración administrativa horizontal y vertical. Es doctor por la Universidad de Bolonia, en Italia. Ha realizado diferentes estancias de investigación, entre las que destaca pues, también una estancia en la Universidad de Múnich. Fue, entre otras cosas, el primer investigador jurista español que obtuvo la beca postdoctoral del programa Marie Curie de la Unión Europea. Es autor de una gran obra científica jurídica con 8 libros, más de 90 artículos y capítulos del libro. Y entre las temáticas, pues en estos últimos años se ha dedicado también precisamente a, como saben, a estas cuestiones de la aplicación de la inteligencia artificial a la administración pública, con algunos trabajos muy relevantes. Los últimos de ellos pues podemos destacar gobernar con algoritmos, gobernar los algoritmos, inteligencia artificial y sanciones administrativas, inteligencia artificial y regulación económica, administraciones públicas e inteligencia artificial, más o menos discrecionalidad, que en este caso pues, es también la temática sobre la que girará la ponencia de hoy. Además, es también abogado en Derecho Administrativo, con lo cual pues, la práctica diaria del contencioso y de las problemáticas de la aplicación del derecho administrativo pues, también es una de sus dedicaciones diarias y, como digo, pues uno de los mayores expertos actualmente, yo creo, desde un punto de vista jurídico en la aplicación de estas técnicas de inteligencia artificial. Para nosotros pues, es un gusto poder recibirle en la Universidad de Castilla-La Mancha y recibirle en Toledo y como digo, pues un placer tenerte con nosotros hoy. Cuando quieras, pues Alejandro, tienes la palabra. Buenos días. Muchísimas gracias por la presentación, Javier. Es imposible no decepcionar después de esa presentación. Muchas gracias, Isaac, por la invitación. Y, en primer lugar, enhorabuena por haber organizado ya la tercera edición de este curso. Realmente me parece un esfuerzo. Conozco lo difícil que es hacer estas cosas y me parece admirable. Enhorabuena a los alumnos, por decirlo así, porque creo que es una gran inversión y una formación realmente que tiene escasos paralelos en este momento en la Universidad Española, y estoy muy contento de participar en este acto y también pues, de compartirlo con mis compañeros ponentes. Sin más, me sirvo de una pequeña presentación, pero creo que puede facilitar ver algunos elementos que se entiendan mejor o facilitar o seguir la exposición. Lógicamente, yo no soy tecnólogo, sino jurista, y lo que voy a intentar en este tiempo es ver cómo podemos encajar jurídicamente la inteligencia artificial, que yo evidentemente no sé cómo funciona, pero sí que podemos todos saber qué hace y qué reglas o cómo podemos, digamos, darle el tratamiento jurídico más adecuado. De la misma manera que uno puede aprender derecho de las telecomunicaciones y saber que son necesarias concesiones o autorizaciones o no, sin necesidad de saber cómo funciona realmente por dentro esta tecnología. Los juristas, pues lo primero que hacemos es establecer conceptos, de alguna manera demarcaciones, saber dónde tienen que establecerse las divisiones para llegar a las reglas más adecuadas. Y en este sentido, bueno, tenemos por una parte la administración electrónica, digitalización, que es un concepto mucho más general, que hace referencia sobre todo a la comunicación entre las administraciones y los ciudadanos, como todos sabemos, notificaciones, presentación de escritos y demás, que indirectamente
pues facilita otro tipo de procesos, puesto que genera que tengamos datos, que esos datos se puedan organizar después, pero la administración electrónica como tal no afecta al contenido de lo que hace la administración. Y después tenemos el mundo de las actuaciones automatizadas, donde se sustituye al ser humano, y el mundo de la inteligencia artificial, que no es lo mismo. No es lo mismo, vamos a profundizar ahora brevemente en ello, y es importante este punto, antes de seguir adelante, porque en estos años ha habido como un desplazamiento respecto a dónde estaba, digamos, el centro de gravedad jurídico. Es decir, primero, y eso está todavía presente en el Reglamento General de Protección de Datos, lo que se toma como relevante jurídicamente es actuación automatizada o actuación no automatizada, y hay reglas sobre la actuación automatizada, y de hecho hay comunidades autónomas, que lo vamos a ver, que están siguiendo esa vía, y ahora en lo que se fija la norma, y ahí está el reglamento de inteligencia artificial en tramitación, en lo que se fija es en inteligencia artificial sí o no, y por lo tanto el concepto de automatización pues pierde relevancia con razón en mi modo de ver. Entonces, la actuación automatizada, me parece que allí nos está pasando las diapositivas, no sé, alguna si no, descoordinación, me temo. Porque... Espera. Es que... No. A ver si ahora... Bueno, parece que ahora sí se está moviendo, sobre todo para facilitar la comprensión o el seguimiento. Espera. A ver ahora... Si no, continúo sin más. Estamos aquí. Sí se está moviendo. Sí, como decía, dentro de la actuación automatizada, bueno, es algo bastante, es un universo a su vez bastante variable, hay distintas posibilidades. Por ejemplo, ahora mismo tenemos el caso del llamado kit digital, que es esta subvención con fondos europeos que se está dando por la Administración del Estado y que se está haciendo de manera totalmente automatizada. Estamos hablando de actos reglados, es decir, la actuación automatizada suele referirse a actuaciones regladas en las que lo único que hace falta es comprobar el cumplimiento de unos requisitos. Y en este caso, pues están utilizando, es un caso de éxito realmente, se están utilizando lo que se llama robots que comprueban el cumplimiento de los requisitos. Y que además, tecnológicamente, según parece, es algo relativamente fácil de conseguir. O sea, tampoco exige unos avances muy complicados, a diferencia de lo que vamos a ver después, la inteligencia artificial. Entonces, dentro de la actuación automatizada, desde mi punto de vista, habría que distinguir entre la automatización de procedimientos individuales, como es, por ejemplo, una persona pide una subvención, la Administración comprueba si reúne los requisitos y se la da o no se la da, sin más, y la automatización de procedimientos complejos que están relacionados los casos de muchas personas entre sí. O sea, ahí tenemos el caso de la asignación de destinos MIR, las pruebas, por ejemplo, de concursos de traslado de personal docente, que son muchas veces masivos. Entonces, mientras que en el primer caso, la automatización de procedimientos individuales, esto jurídicamente tiene muy poca trascendencia, puesto que al final cualquier persona puede comprobar si el sistema ha acertado o no, puesto que se puede comprobar cómo sería la aplicación de la norma. Es decir, si yo cumplo los requisitos y el sistema me lo deniega diciendo que no cumplo alguno, pues está claro, ha habido un error, se recurre y ya está. Pero cuando hay un procedimiento complejo en el cual a miles de personas se les ha asignado un destino que está ligado uno con otro, puesto que evidentemente la plaza de uno quita a otro, etcétera, pues ahí ya es mucho más difícil comprobar si ha habido un error o no y exige, si hay un recurso, si hay un control, que veamos si ha funcionado bien o mal el sistema. Mientras que si estamos hablando de automatización de procedimientos individuales, el funcionamiento informático es irrelevante, porque lo importante es la aplicación de la ley. Y que lo haya hecho un sistema informático o no, carece de importancia. De hecho, hay un caso paradigmático, bueno, si no podemos simplemente prescindir y la presentación la puedo facilitar. Vale. Bueno, quiero decir que en el caso de la actuación automatizada tenemos el caso del bono social, en el cual los tribunales de momento lo que han dicho es precisamente eso, es decir, que es irrelevante jurídicamente conocer el sistema informático, puesto que cada persona tiene derecho o no a esa prestación que es el bono social en función de la norma, al margen de lo que diga el sistema.
y que es irrelevante que la resolución que lo concede o que lo deniega proceda de un sistema informático o no. Bien. Dime. Esta es la tecnología y sus problemas. Hombre, ¿sabes lo que pasa? Me gustaría venir. Vale, entonces, Que tengo que meterme también en una videoconferencia. si quieres lo meto ahí en mi ordenador. Bien. Este tipo de cosas nos han pasado o las hemos sufrido todos desde la pandemia y bueno, contribuyen a dar color. O al menos a que sepamos con qué competimos, que a veces es muy difícil sobreponerse. Creo que vamos a prescindir de la presentación porque como es muy difícil ir pasando página por página. Ahora se pasa, creo. Si le das ahora se pasa. Vale. Se... Bueno, entonces, hasta ahora he hablado de la automatización de procedimientos. La automatización de procedimientos que, insisto, en que jurídicamente realmente tiene poca trascendencia, salvo en el caso de la automatización de procedimientos complejos que afectan a muchas personas. Y ahora vamos a empezar a hablar estrictamente de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que, bueno, siempre se habla de ese futuro de la inteligencia artificial general, pero en el fondo estamos hablando de una inteligencia artificial concreta, dirigida a tareas concretas, y que me gusta insistir en que es un concepto como tal un tanto engañoso, un antropomorfismo. Estamos hablando de inteligencia artificial como algo como lo que hace el ser humano, cuando en realidad estos sistemas, y lo vamos a ver ahora, dan unos resultados que efectivamente pueden sustituir a operadores humanos en ciertas cosas, pero lo hacen de una manera diferente. El proceso es distinto. Eso es lo mismo que comparar el volar con la aviación. La aviación es un proceso tecnológico que no tiene nada que ver con ponerme unas alas. Entonces, esto es algo que sirve para unas cosas concretas y lo hace de una manera muy determinada, y eso es lo que tenemos que conocer para saber cuál es su tratamiento jurídico. Bien, algoritmo, como palabra de la que todos hablamos y que en definitiva no es más que un procedimiento formalizado para solucionar un problema, para llevar a cabo, para llegar a una solución. Existen algoritmos fuera de la informática, en la informática. Por eso el concepto de algoritmo como tal, como concepto jurídico, no nos lleva muy lejos. Lo que sí me parece importante es el entender cómo funciona una predicción basada en datos, que es lo que hace realmente la inteligencia artificial, por lo menos en el momento presente. Es decir, se nos habla continuamente de modelos, de aplicaciones, de sistemas de inteligencia artificial, pero casi siempre se reducen a este esquema de la predicción basada en datos, en el que me quiero detener un momento porque es muy importante luego para el encaje jurídico. En una aplicación típica de programación, que no es inteligencia artificial, y quiero destacar que ahora, por ejemplo, el reglamento de inteligencia artificial, en las reformas que se le están haciendo en las enmiendas, insiste mucho en esto, es decir, por supuesto, abandona la idea de actuación automatizada como concepto jurídico relevante y dice, no, lo importante es que sea inteligencia artificial en el sentido del que voy a hablar ahora, es decir, esa es la diferencia jurídicamente relevante. En un sistema, digamos, automático normal, tenemos la norma jurídica, que es un elemento previo, y lo que se hace es automatizar la aplicación de la norma jurídica. Y en ese sentido lo que hacemos es volcar la norma jurídica en un programa informático, en una aplicación, que evidentemente la aplicación ni crea normas, lo que tiene que hacer es fielmente reflejar la aplicación de la norma y recoger todos sus elementos relevantes. Si estamos hablando de la automatización de una ordenanza tributaria, pues que se incluyan todas las deducciones, todos los supuestos de exenciones, etcétera, para que una vez que metamos luego los casos, los datos concretos de un supuesto de un contribuyente, pues nos dé la liquidación correcta. Que no haya cosas que no entren en el programa y me dé una liquidación incorrecta. Entonces, repito, la norma jurídica es algo previo, el programa la incorpora y mediante el programa podemos automatizar la aplicación de la norma a los casos concretos. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, digamos, el juego es diferente. Porque la inteligencia artificial, a diferencia del programa anterior, que no me da nada nuevo, que no me da nada que no esté en la norma, simplemente automatiza la aplicación,
La inteligencia artificial sí proporciona un contenido nuevo, una información nueva, una predicción que puede utilizar la Administración para decidir qué es lo que hace en un caso concreto. La Administración o las empresas, por supuesto, que son las que han empezado a utilizar la inteligencia artificial. Bueno, el modo en el que funciona es que si estamos buscando la respuesta a una determinada pregunta, por ejemplo, a quiénes tenemos que aplicar un determinado procedimiento más o menos invasivo de detección de una enfermedad, quiénes corren más riesgo de tenerla, a quiénes inspeccionamos, a qué niños aplicamos un programa especial de prevención del fracaso escolar, a qué personas mayores les damos un seguimiento especial dentro de todos los que viven solos. Necesitamos una información, una predicción. Bueno, pues el modelo, el sistema, lo que hace es tomar todos los datos disponibles que tiene la Administración, datos respecto al pasado. Por ejemplo, si buscamos un programa de prevención del suicidio, cogeremos datos de personas que se han suicidado en años anteriores, los casos o los que han tenido intentos, y buscaremos todos los datos de esas personas y con un análisis matemático podremos identificar qué características eran más frecuentes o con qué datos se correlacionaba, qué cosas distinguían a esas personas de otras. Y así hallamos, el sistema de inteligencia artificial nos permite crear como una especie de baremo que en el pasado se cumplía y las personas que entraban en ese retrato robot eran las que tenían más riesgo de estar en esa situación. Y lo que hace el sistema es, hacia el futuro, meter en el programa de prevención a las personas que reúnan esas condiciones. Por lo tanto, digamos que el sistema de inteligencia artificial, a diferencia de la programación normal, nos suministra una regla. Nos dice quiénes están en esa situación, quiénes probablemente o quiénes tienen más probabilidades de estar cometiendo una infracción, a quiénes hay que inspeccionar. No es una norma jurídica, evidentemente, pero sí que nos suministra algo nuevo, algo que la Administración hasta ese momento no sabía. Por lo tanto, así como en la programación normal yo tengo la regla, la aplico a los casos concretos y me da una solución, aquí tomo del pasado, de los datos del pasado, lo que estoy buscando, quiénes se suicidaron y los datos que permiten describirlos, y el sistema me da una regla, quiénes en el futuro van a estar en riesgo de cometer, de encontrarse en ese riesgo. Por lo tanto, como vemos, el sistema es distinto y lo que en un sitio es el punto de partida, en otro digamos que es el punto de llegada. Y es importante esta idea de que los sistemas de inteligencia artificial proporcionan a la Administración algo que no tenía, una información, una predicción, un juicio. Y eso es lo que toma el reglamento de inteligencia artificial como dato definitorio. Este reglamento se aplica a los sistemas que, a partir de un análisis matemático, me proporcionan una predicción, un juicio, una información, que puede ser tomada como base para una decisión futura. Esto sirve en muchos contextos amplísimos, que tampoco vamos ahora a ir detallando para no ocupar el tiempo en exceso, pero muchas veces es, sobre todo, identificar dónde se deben dirigir los esfuerzos por parte de una empresa, esfuerzos publicitarios, a quienes se deben ofrecer rebajas, y por parte de una Administración que tiene medios limitados para inspeccionar, medios limitados para prestar atención de servicios sociales, de educación, de sanidad, a quién debo dirigir los esfuerzos, buscando fundamentalmente eficiencia. En el ámbito público español ya tenemos algunos ejemplos con bastante tiempo. El de Riscambi, que es conocido, el que se utiliza, o por lo menos se ha utilizado durante tiempo en Cataluña para el otorgamiento de permisos penitenciarios, el sistema Biogen para detectar los casos de riesgo de violencia de género y que se utiliza incluso judicialmente como base para la toma de decisiones que pueden ser incluso relevantes y limitativas de derechos, o el Ministerio de Trabajo, primero sin norma jurídica de cobertura y ahora incluso está reconocida la tramitación electrónica de procedimientos sancionadores, pues contrataba sistemas que le permitían identificar a presuntos infractores. Y lo mismo en el ámbito tributario. Evidentemente, estos sistemas se basan en hallar correlaciones. Es un pensamiento sin prejuicios. Por eso digo que la inteligencia artificial no es como el pensamiento humano, porque el pensamiento humano se basa en un razonamiento. Esto es así por esta razón. Construyo una teoría.
hay unos conceptos. El pensamiento, vamos, la inteligencia artificial, sencillamente encuentra correlaciones que no tienen por qué tener ninguna explicación. ¿Por qué a una persona que ha padecido una gripe persistente considero que tiene más riesgo de padecer tal otra enfermedad y la incluyo en programas de prevención? Pues porque se ha detectado una correlación estadística. ¿Hay alguna explicación? No. Esa es la diferencia entre el pensamiento basado puramente en empírico, basado en correlaciones, y un pensamiento racional con sus limitaciones. Claro, el uso de la inteligencia artificial tiene ventajas evidentes, sobre todo de eficiencia, es decir, si en lugar de inspeccionar al azar por un muestreo aleatorio, yo busco donde el sistema me dice que hay más probabilidades de encontrar una infracción, pues seguramente hago un uso más eficiente de la inspección. Si en lugar de hacer análisis aleatoriamente o a toda la población, los concentro en las personas que tienen mayor riesgo de encontrar la enfermedad, de tener la enfermedad, pues porque se ha descubierto que tienen algunas características que en el pasado se correlacionan con los que tienen esa enfermedad, pues lógicamente habrá más eficiencia. Y por supuesto hay esta idea que yo creo que es importante destacar de que el juicio humano, pese a que ahora en cierto modo lo añoramos y decimos, bueno, pues que haya un humano al mando, etcétera, el juicio humano es un juicio muy sesgado, es un juicio que tiene muchísimas limitaciones. Incluso, yo aquí cito a Kahneman y a ese libro clásico de Pensar rápido, pensar despacio, lo que llamamos ese ojo crítico, la experiencia, la persona de la que nos fiamos, muchas veces por eso, por la experiencia, pues en realidad muchas veces es un juicio perezoso, es un juicio que es lo primero que la impresión primera no necesariamente es la impresión correcta, ¿no? Entonces la inteligencia artificial permite que hablen los datos y que se superen los límites del juicio. Ahora, eso pues no debe hacernos olvidar también las limitaciones que tienen los riesgos en los que se insiste, yo creo que a veces de una manera un tanto excesiva. Creo que en este momento predomina una visión muy negativa de la inteligencia artificial en los ámbitos jurídicos, que yo creo que a veces es un tanto exagerada, ¿no? Aquí también cito un libro ya absolutamente clásico que seguramente todos los que nos dedicamos a esto o hemos leído o se conoce, que es el de Armas de destrucción matemática de Cathy O'Neill, que es una matemática estadounidense que, analizando el caso de Estados Unidos, donde la protección de datos es entre escasa e inexistente y se hacen muchas cosas que en Europa no se pueden hacer, pues realmente demuestra cómo se puede abusar y se puede dañar a las personas con el uso de la inteligencia artificial. Por un ejemplo, retomando lo que decía antes el director general, pues utilizar programas de enseñanza online gratuitos, llevado al extremo, donde no hay protección de datos, puede llevar a que esos programas o esas empresas almacenen los tests que hacían los niños cuando utilizaban esos programas y lo vendan después a las empresas de empleo, a las agencias de empleo, y a alguien no le llamen a una entrevista pues porque de pequeño se veía que no era atento, que hizo alguna cosa mal, etcétera. No, bueno, eso en realidad existe ese peligro, pero con la protección de datos debería desaparecer. Lo que sí es verdad es que las predicciones basadas en datos tienen, por supuesto, grandes limitaciones, como todos los sistemas predictivos, y se basan y están muy condicionadas por la calidad de los datos, por la calidad y la existencia de los datos. Y, de hecho, también quiero destacar que aunque este tipo de predicciones luego funcionan de una manera automática, es decir, yo meto los datos y el programa me dice pues si esta persona está en riesgo de padecer una enfermedad, de cometer una infracción, de cometer un delito de violencia de género, en la creación del sistema se toman muchísimas decisiones por los programadores, por los técnicos, por los que participan en el equipo. Y en ese sentido, esto es como hacer un vino. Pues evidentemente, en esta tierra en la que estamos, pues el vino no es algo automático a partir de la uva, sino que está el enólogo que puede hacer muchísimas cosas con un mismo tipo de uva. Entonces, los datos también son tratados, por ejemplo, para compensar las desigualdades. Ejemplo real. Un sistema para intentar predecir la solvencia de personas que solicitan un crédito,
Si son créditos, se basan en datos del pasado. Si en ese pasado casi todos los que solicitaban créditos, por ejemplo, para la financiación de empresas eran hombres, el sistema dará un resultado en el cual tenderá a favorecer o a dar más créditos a hombres. Entonces, si queremos evitar eso, tenemos que utilizar técnicas informáticas como a lo mejor ensanchar los datos de créditos del pasado solicitados por mujeres para que de esa manera los resultados no sean resultados sesgados o distorsionados. Todo ese tipo de decisiones se tienen que tomar en la elaboración del sistema y, por lo tanto, pues puede estar mejor hecho o peor, ¿no? Y después también el hecho de que si todo este procedimiento se basa en intentar predecir el futuro a partir de lo que ha pasado anteriormente, es decir, en el fondo estos algoritmos, por así decirlo, son como ecuaciones que me demuestran por qué pasó algo en el pasado y que dice, bueno, pues si esto lo aplicamos al futuro también funcionará. Claro, eso puede fallar. Eso puede fallar porque se producen discontinuidades, porque ha cambiado la situación, la pandemia, la guerra, la economía, la inflación, etcétera, y eso hace que lo que funcionó en el pasado no funcione ahora, que la predicción no se cumpla. Y después también el hecho de que una administración, por el artículo 9.2 de la Constitución, pues en principio lo que tiene que hacer es corregir lo que pasó en el pasado, corregir las desigualdades, corregir en lugar de tratar de reproducir esa clase de patrones. Y, por supuesto, tenemos el riesgo, que no es algo exclusivo de la inteligencia artificial, de que en el momento en el que establecemos unos determinados criterios de actuación de la Administración, automáticamente o bien los mantenemos secretos, con todo lo que eso conlleva de malo, o bien los destinatarios, los sujetos, las empresas van a acomodar su conducta a esos criterios y entonces van a dejar de servir, puesto que lo que hace la gente es, digamos, seguirlo superficialmente y no cambiar. Esto es lo que sucede a todos los niveles. Pongo un ejemplo real, ¿no? En el sistema universitario, pues en un momento dado se dice, bueno, pues para acreditar a los profesores, pues vamos a tener en cuenta una serie de cosas que en principio son las que hay que hacer. Pues hacer estancias en el extranjero, publicar número de trabajos, etcétera. Claro, pasados los años, bueno, todo el mundo sabe eso y entonces se empiezan a hacer estancias para cumplir los requisitos, publicar justo el número determinado con el número de páginas para cumplir. Y entonces esas cosas que eran indicativas y signo de la calidad de la trayectoria de una persona, pues a lo mejor ya no lo son tanto, porque en el fondo todo el mundo se sabe, digamos, ese truco, ¿no? Y eso pasa a todos los niveles. Hay una expresión en inglés, every metric is gameable, o sea, todo parámetro, pues al final se puede trucar, ¿no? Se puede trolear, por decirlo así, ¿no? Si la guía Michelin considera como signo de un buen restaurante una serie de cosas, si todo el mundo lo sabe, pues todo el mundo imita esas características y ya no son típicas de un buen restaurante, sino que todos las cumplen, ¿no? Entonces, como la inteligencia artificial, en el fondo, lo que hace es establecer baremos basados en el pasado, es decir, cuáles son las características de un presunto infractor, cuáles son las características de una buena empresa basadas en el pasado, eso o es secreto o acaba distorsionándose. Bien, ya he explicado que, pues al final, existen también sesgos humanos, por lo tanto, en el encaje jurídico yo creo que no tenemos que demonizar la inteligencia artificial. Y una idea que me parece muy importante es que la inteligencia artificial, como decía antes, sirve para darle a la Administración, y yo creo que esto, quiero insistir en ello porque me parece la clave del encaje jurídico, la inteligencia artificial le proporciona a la Administración algo que no tenía. Una información, una predicción, un criterio para tomar una decisión. Claro, eso significa que existe una previa potestad administrativa, una capacidad de tomar una determinada decisión. Es decir, y además, cuando se utiliza inteligencia artificial es porque la Administración tiene un margen de decisión. Si yo tengo que conceder una beca a los alumnos que vienen de una familia que gana menos de 20.000 euros al año, por decir algo, ahí no hay inteligencia artificial que valga. Es decir,
si se cumple ese requisito se concede la beca y si no, no. Cuando podemos utilizar inteligencia artificial es cuando la Administración tiene un margen que le permite pues, aplicar unos análisis u otros, etc. Vamos a ver ahora eso. Entonces, lo importante es pensar en este caso concreto qué margen tenía la Administración. Estamos hablando de la Administración pública que está sometida a la ley, principio de legalidad, que siempre tiene que tener una programación normativa, esto es lo importante, no como una empresa. Entonces hay que pensar, en este caso concreto, ¿cuál es el margen que tiene la Administración? ¿Qué es lo que la norma le dice que puede hacer o que no puede hacer? ¿En qué criterios, ese margen, en qué criterios tiene que justificarse su actuación? ¿Tiene que motivar la decisión que tome? ¿Motivada en qué? No es lo mismo decir una decisión basada en el interés público, el interés del menor, el medio ambiente, la seguridad. Las normas que le dan un margen de actuación a la Administración se lo dan condicionado a unos parámetros. Bueno, pues la decisión de inteligencia artificial tiene que justificarse en los mismos parámetros que la decisión puramente humana. Para mí esa es la clave. Una cuestión importante es que la regulación de la inteligencia artificial se puede hacer de muchas maneras. Simplemente voy a referirme a distintas posibilidades. Ética o derecho. Se habla mucho de ética. Para mí se hace ética cuando no se puede o no se quiere hacer derecho. Es decir, por supuesto que las normas jurídicas tienen siempre un trasfondo ético, siempre toman unas decisiones éticas, evidentemente, pero la norma jurídica es la norma jurídica. Y cuando algo se plasma jurídicamente, detrás hay toda una ética, pero pasa a tener unos mecanismos distintos. Están normas vinculantes frente a las cartas, después hablar la profesora Susana de la Sierra. Este sistema de las cartas, que luego pasan a tener una cierta eficacia vinculante indirecta, lo está siguiendo ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, con se llama el Blueprint de la inteligencia artificial, que es un poco algo parecido. Bien. Enfoque represivo-preventivo, es decir, el enfoque represivo, que es el que se está utilizando también en el ámbito anglosajón de momento, es decir, bueno, con la inteligencia artificial usted tiene los mismos límites, es un instrumento más. Entonces, de la misma manera que el Código Penal no tiene que castigar a quien mata con una pistola, sino que establece el delito de homicidio con independencia de con qué se haya cometido el delito, pues la norma de protección de datos, la que prohíbe la discriminación, el derecho del consumo, se aplican a quien actúe con inteligencia artificial o sin ella. Y frente a este esquema está el que establece reglas concretas para quien utilice inteligencia artificial, que es lo que se está intentando hacer en Europa con el Reglamento de Inteligencia Artificial. Y también enfoque sectorial y transversal. Enfoque sectorial es aplicar la norma, la regulación de cada sector en el que se utiliza la inteligencia artificial, el derecho del consumo, el derecho de seguros, el derecho administrativo cuando se utiliza en un procedimiento, frente a un enfoque transversal que es el del Reglamento Europeo, que se aplica a todos los supuestos en que se utiliza inteligencia artificial. Pero el enfoque transversal, el del reglamento, no sustituye al otro. Y lo dice el propio reglamento. Por lo tanto, la inteligencia artificial que se utiliza en derecho administrativo estará sujeta al reglamento, pero también al derecho administrativo. Y, insisto, desde mi punto de vista, la clave es ¿dónde se está utilizando la inteligencia artificial para tomar esta decisión? ¿Cuál es el régimen de esa decisión? ¿Cuál es el margen que tiene la Administración? Y tendrá que cumplirlo y justificar la elección exactamente igual cuando se utiliza inteligencia artificial y cuando no se utiliza. En este cuadro, que bueno, se ve un poco lejos, pero comparo, digamos, la aplicación de la inteligencia artificial y de la automatización en diferentes ámbitos de actuación administrativa. Y con eso entramos directamente en el campo de la discrecionalidad. En el campo de las decisiones regladas, desde mi punto de vista, es el campo de la automatización. Es decir, ahí tiene todo el sentido la automatización, los robots, que lo que hacen es comprobar el cumplimiento de los requisitos. La inteligencia artificial no, porque realmente no hay margen de la Administración. En el campo de las resoluciones discrecionales es un poco lo contrario. Este es el campo en el que la Administración tiene un margen de actuación y puede utilizar, y ahora veremos en qué medida, la inteligencia artificial.
Y lo mismo podemos decir en el caso de los conceptos legales indeterminados. Ese es un campo, una diferencia que, en fin, en el ámbito del derecho administrativo se discute mucho, a veces incluso los árboles no dejan ver el bosque. En ambos casos tenemos conceptos que son opinables, que admiten distintas posibilidades, pero en el caso de los conceptos legales indeterminados son conceptos en los que, más que delegar en la Administración un margen de decisión para que ella decida, incluso por razones políticas, si opta por una cosa o por otra, como pasa en el urbanismo, por ejemplo, en los conceptos legales indeterminados son conceptos, repito, opinables, que admiten distintas interpretaciones, como el de la buena fe, pero donde al final, como son conceptos jurídicos, es el juez el que tiene la última palabra con sus matices, porque también se reconoce un margen de apreciación a la Administración. Pero bueno, en ambos casos yo creo que se puede utilizar la inteligencia artificial en sentido estricto y ahora veremos con qué límites. Y luego también quiero destacar que el campo dentro de la Administración donde la inteligencia artificial se utiliza más es el de ciertas decisiones en las que la Administración tiene un margen, no tiene una única opción, pero que no las tratamos normalmente como resoluciones administrativas en sentido estricto y tampoco como resoluciones discrecionales, sino como resoluciones que o bien no están en el seno de un procedimiento administrativo o bien son preparatorias. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la iniciación de un procedimiento administrativo, decidir si inicio o no inicio un procedimiento administrativo, eso no es una resolución. Existe una discrecionalidad, pero no lo tratamos, cuando pensamos en actos discrecionales, pensamos en actos al final de un procedimiento administrativo. Las decisiones por las que se eligen los objetivos de una inspección, tampoco, es previo a un procedimiento administrativo, no tiene las garantías del ejercicio de la discrecionalidad, incluso muchos autores considerarían una herejía hablar de discrecionalidad administrativa en estos casos. Decisiones organizativas, donde coloco más médicos, menos, por ejemplo, o en la actividad prestacional, las que he dicho antes, pues a quién aplico un determinado protocolo en materia de servicios sociales, en materia de sanidad, en materia de educación. Este es un campo típico de la inteligencia artificial, donde la Administración tiene un margen de actuación y donde no estamos hablando de la aplicación en sentido estricto de una norma. En materia de iniciación de procedimientos, que a día de hoy es uno de los supuestos donde más se aplica la inteligencia artificial, pensemos, y en mi opinión esta es la clave, que son decisiones que actualmente no hace falta motivar. Son decisiones de trámite que no son recurribles autónomamente y que además, si a alguien se le sanciona y se detecta que ha cometido una infracción, los tribunales no la anulan por el hecho de que no esté suficientemente justificado que se haya iniciado el procedimiento a esa persona. Entonces, si esto es así en la iniciación de procedimientos humana, también cuando se utiliza inteligencia artificial. O sea, a día de hoy es prácticamente irrelevante jurídicamente cómo la Administración haya elegido a una determinada persona como objetivo de la iniciación de un procedimiento. También, dentro de los procedimientos administrativos, a veces se toman decisiones donde la Administración tiene un margen, por ejemplo, para decidir cuándo solicita una inspección en el domicilio de una empresa. Esa decisión tiene que justificarse para que el juez la conceda o no. Y aquí también se podría utilizar inteligencia artificial y se utiliza, pero curiosamente la jurisprudencia es bastante más restrictiva. Y de hecho ha habido alguna sentencia del Tribunal Supremo que dice que la utilización de datos estadísticos para justificar ese tipo de decisiones no es motivación suficiente. Y después llegamos al ámbito de las decisiones finales de los procedimientos. Cuando se utilizan conceptos legales indeterminados, se puede utilizar inteligencia artificial para tratar de justificar por qué una Administración entiende que se cumple o no se cumple ese concepto. Por ejemplo, existencia de un riesgo, que a veces es un concepto del que depende que se puedan tomar determinadas decisiones. Ese riesgo no deja de ser una predicción, puesto que el riesgo es riesgo de que suceda alguna cosa. Y se puede utilizar, la inteligencia artificial es un procedimiento adecuado para la valoración de esa circunstancia. Bien, desde mi punto de vista, aquí es legítima la utilización de inteligencia artificial, lo que ocurre es que estaría sometida
a un control procedimental y luego en el contencioso administrativo completo. Es decir, la Administración tendría que motivar por qué utiliza, de entre todos los procedimientos posibles para verificar si ese concepto se da o no se da, por qué utiliza esa inteligencia artificial, ese sistema, y que funciona adecuadamente. Y eso se podrá verificar con los correspondientes informes periciales, etc. Y lo que me parece también interesante es que, y lo uno también a lo que voy a decir después de la discrecionalidad en sentido estricto, es que esa decisión, es decir, esa utilización del sistema se produce en la resolución administrativa. Aquí tenemos siempre dos elementos. La norma, que habilita a la Administración para tomar una determinada decisión cuando se dé un concepto legal indeterminado o cuando ella considere discrecionalmente dentro de unos parámetros que debe hacerlo, y la decisión. El problema es cuando en el medio se inserta otra decisión de un superior jerárquico que dice, no, esto se va a aplicar, estas decisiones se van a tomar sobre la base de este sistema de inteligencia artificial. Esto es algo que podría pasar. Y ahí yo creo que se plantearían más problemas, salvo que sea una norma la que diga este es el concepto que tiene que aplicar la Administración y este es el sistema de inteligencia artificial que se va a utilizar. Eso, bueno, pues se podría hacer. Pero cuando en el medio alguien, otro órgano administrativo superior, a través de una circular, etcétera, establece que esas decisiones se van a tomar sobre la base de un sistema de inteligencia artificial, ahí puede haber problemas, porque se estaría cerrando el camino a que en el caso concreto se pudieran apreciar las circunstancias concurrentes. Y entonces eso, en algunos casos, la jurisprudencia ha hablado de una especie de reserva de acto administrativo, es decir, que la decisión tiene que tomarse a nivel del caso concreto. Por ejemplo, en España hay un supuesto en el cual hubo una ordenanza del Ayuntamiento de Madrid que concretó, que redujo, digamos, las horquillas sancionadoras en materia de tráfico, estableciendo que si la norma, si el Código de la Circulación para una determinada infracción establece entre 100 y 400 euros, allí se ponía como sanción fija 200, que está dentro de la horquilla y limita evidentemente la discrecionalidad. Y hubo una sentencia que lo anuló diciendo no, es que esto se tiene que decidir en el caso concreto pudiendo valorar todas las circunstancias. Entonces eso yo creo que podría entrar en juego si por debajo de la norma, sin que la norma lo diga, y con carácter general se dice que esa decisión administrativa se va a tomar sobre la base de un sistema de inteligencia artificial que limite las decisiones individuales y las encauce en una determinada dirección. Eso me parece cuestionable si no tiene un apoyo normativo, pero que en la decisión individual la Administración utilice un sistema de inteligencia artificial razonado, motivado y controlado no me parece algo que plantee problemas. Y en la resolución discrecional en sentido estricto, pues también me parece que tiene cabida la inteligencia artificial. Y es importante, puede ser sorprendente, porque en Alemania, hace ya unos años, se reformó la Ley de Procedimiento Administrativo y en la definición de acto administrativo se introdujo un artículo adicional para hablar de las decisiones automatizadas y se prohibieron expresamente las decisiones automatizadas en actos discrecionales. Concepto de acto discrecional, que muchas veces es más doctrinal que legislativo, aparecía expresamente para prohibir las decisiones automatizadas. Y yo creo que eso tiene sentido para la automatización, es decir, para eso que se aplica a los actos reglados, puesto que una decisión automatizada discrecional o bien supone que no se ejerce la discrecionalidad, o sea, que reducimos esa discrecionalidad, la eliminamos, o que al órgano se le priva de la misma. Entonces, eso no tiene sentido. Pero pensemos que las decisiones discrecionales se basan muchas veces en la valoración de circunstancias que suponen una cierta predicción. Zona inundable. Una zona inundable, pues tiene que ser, no se puede permitir la edificación. Bueno, pues, ¿qué es una zona inundable? Nos lo puede decir la inteligencia artificial. Una fusión empresarial se autoriza o no se autoriza en función de los efectos que va a tener sobre la competencia. ¿Va a reducir la competencia una fusión bancaria? ¿Va a subir los tipos de interés por menor competencia? ¿Van a aumentar las comisiones? La inteligencia artificial puede ser útil para dar una predicción de ese tipo.
y muchos otros ejemplos que podemos ver, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en las decisiones discrecionales la inteligencia artificial puede ser un instrumento, pero siempre, de nuevo volvemos, la Administración tiene que motivar la decisión discrecional exactamente igual que cuando la toma de manera estrictamente manual. Y, por lo tanto, tiene que motivar por qué utiliza ese sistema de inteligencia artificial y establecer, razonar, explicar cuál es su funcionamiento, qué factores se tienen en cuenta, y todo eso forma parte de la motivación y está sometido al control. Lógicamente, eso supone una necesidad de transparencia sobre el sistema de inteligencia artificial y eso obliga, entre otras cosas, a la Administración a, cuando contrata, si es que el sistema es fruto de un contrato, a que en el contrato se hayan incorporado cláusulas que garanticen esa transparencia, esa explicabilidad y que, en el fondo, suponen, lo que están haciendo muchas administraciones, que es adelantar en la contratación pues, las cosas que el reglamento va a hacer obligatorios para todos. Bien, con esto concluyo. Muchas gracias y quedo a su disposición para las posibles preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alejandro, por esta interesante y sugerente exposición. Y ahora, pues, como comentábamos, abrimos un pequeño turno de debate, de preguntas, para que pues, cualquiera que esté en la sala o desde los que nos están siguiendo online pues, puedan plantear lo que consideren al profesor Huergo. Sí, aquí, Susana. No sé. Sí. Bien, muchísimas gracias. Un lujo, como siempre, escucharte, Alejandro, y aunque yo luego voy a tener tiempo de intervención, no me resisto a plantearme alguna cuestión justamente por tu calidad de experto. La imagen que nos devuelve el uso de la inteligencia artificial en general y la inteligencia artificial en particular en el ámbito del sector público puede ser la del ser humano infalible, es decir, en la medida en que pues esta cantidad masiva de datos que prácticamente van a permitir, cosa distinta es que se permita jurídicamente, pero técnicamente se va a poder controlar pues todo lo que hacemos, tanto desde el punto de vista formal como material. Todos hemos cruzado algún paso de cebra, perdón, alguna calle fuera del paso de cebra. Entonces, en este sentido, por una parte, una cuestión que a mí me ronda la cabeza en los últimos tiempos, y creo que algún ordenamiento jurídico ha avanzado un poquito en esta línea, ¿hasta qué punto esto puede condicionar la teoría del ilícito? Es decir, se va a constatar que todos cometemos diversos ilícitos a lo largo del día y además ahora se va a poder probar. ¿Hasta qué punto esta realidad puede condicionar la teoría del ilícito para redefinirla y decidir pues, realmente lo que se va a perseguir y lo que no? Y esto enlaza con la segunda cuestión. Si evidentemente ese inicio de los procedimientos de investigación a todos los niveles, el procedimiento se inicia de oficio, eso es irrelevante si finalmente el sujeto resulta sancionado, pero en ese contexto del ser humano falible y donde además se va a probar que ha sido falible o que ha fallado varias veces al día, en ese contexto es relevante a quién le inician una inspección o no le inician una inspección. Hasta qué punto aquí, por ejemplo, el principio de interdicción de la arbitrariedad podría operar y también el principio de no discriminación, porque bueno, pues, el inicio del procedimiento va a venir dado por unos datos masivos que pueden conllevar sesgos justamente. Entonces, algo que hasta ahora no se controlaba, quizás en este nuevo contexto, a la luz quizás de estos principios de interdicción de la arbitrariedad y de no discriminación, pues podrían ofrecer otro panorama jurídico. Muchas gracias, Susana, y además me gusta poder abundar sobre algunas cuestiones que antes, pues por el tiempo, quedaba más limitado. Vamos a ver, es muy interesante lo que planteas. El ser humano infalible. Bueno, desde mi punto de vista, todo lo contrario, en el sentido de que, para empezar, a veces se critica la inteligencia artificial por oposición y realmente el ser humano como decisor, como sujeto decisor, es absolutamente falible, está sujeto a sesgos y eso queda de manifiesto. Claro,
tú dices, ¿se va a poder controlar todo lo que hacemos y demostrar que todos cometemos ilícitos? Bueno, por supuesto, eso abunda un tema de intimidad, de protección de datos, pero por lo que es peligrosa la inteligencia artificial precisamente en la cuestión de la inspección, es precisamente porque no se va a controlar todo lo que hacemos. Es decir, en un supuesto en el que realmente se controlara las infracciones que cometemos todos, pues bueno, al final todo sería sancionado y bueno, pues sería un infierno, pero bueno, sería un infierno justo, digamos, ¿no? El problema es que precisamente como no se controla, la inteligencia artificial puede llevar a que se vigile a determinadas personas y se aplica pues eso del evangelio de que el que busca halla. Y entonces, claro, el problema no es que se demuestre que todos cometemos infracciones, sino que se demuestra que las cometen aquellos a los que se inspecciona. Y entonces se produce el riesgo de la profecía autocumplida. Y en el fondo, ese es, digamos, otro infierno racional, entre comillas, que se produce aquí. Todos sabemos que, todos los que vivimos en el mundo de la administración, pues a veces se toman decisiones, vamos a decir, a dedo, como se hacía tradicionalmente, en los contratos, en otros ámbitos, los nombramientos de personas sin justificación, y eso es luego la opción de un baremo. Y el baremo, en principio, pues es más justo, y lo es. Pero claro, a veces se puede hacer un baremo a la medida de una determinada persona y es todavía peor, porque encima parece justo lo que no lo es, ¿no? Todos sabemos, pues, puestos de director general en un ayuntamiento, no va a haber un concurso, pero se publica en la prensa quién va a ser, luego sale el concurso y, pues, si es una persona que ha trabajado de no sé qué, pues se valorará, en fin. Entonces, la inteligencia artificial lleva a que se establezca un sistema para determinar a quién se inspecciona, como a determinadas personas se las inspecciona, se les encuentra que han cometido infracciones y dice, bueno, claro, es que efectivamente, y se les va a inspeccionar cada vez más y se produce pues ese círculo vicioso. Por lo tanto, esto, precisamente porque no a todo el mundo se le inspecciona, se puede producir esa distorsión y esa discriminación. Entonces, ¿es relevante a quién se inspecciona? Por supuesto, sí. Y aquí entra otro elemento al que me gustaría referirme, que es que, de la misma manera que he dicho que la Administración tiene que dar las mismas explicaciones cuando actúa sin inteligencia artificial que cuando actúa con ella, y eso es verdad, también es cierto que la inteligencia artificial incorpora sus propios peligros. Es lo mismo que la protección de datos. La protección de datos se ha empezado a regular y a intensificar cuando apareció la informática. Esto es evidente, porque no es lo mismo el uso de los datos cuando lo único que se podía hacer con ellos era contárselo al de al lado o cuando se podían simplemente imprimir en un periódico que iba quedando archivado en una hemeroteca, que cuando se puede tirar de ellos constantemente. Entonces, es verdad que cuando se utilizan para determinar la iniciación de procedimientos métodos de inteligencia artificial, pues eso tiene una peligrosidad propia. Una peligrosidad que, evidentemente, también es peligroso que la Administración diga inspecciona a no sé quién porque sí. Y también en ese tipo de decisiones, aunque en principio no hace falta motivarlas, si se demuestra la existencia de una discriminación, por supuesto que anulan el acto administrativo, ¿no? Y por eso es por lo que el reglamento a las decisiones de inteligencia artificial pues les va a obligar a tener unos requisitos, digamos, de calidad que eviten esa clase de discriminaciones, ¿no? O sea que yo creo que sí, cuando se utiliza inteligencia artificial para tomar decisiones que afectan, aunque sean directamente, hay que evitar que den lugar a la discriminación, que eso es relevante, sin perjuicio de darse cuenta, como he dicho antes, de que los riesgos están tanto con inteligencia artificial como con ella, ¿no? Y precisamente, insisto, claro, la inteligencia artificial, y vuelvo a lo que decía al principio de esta contestación, lleva a la eficiencia, es decir, lleva a que no haga falta, digamos, inspeccionar a todos, ni inspeccionar a todos, ni aplicar un test a todos, ni nadie. Y entonces, por eso, esa eficiencia conlleva el riesgo realmente de la discriminación y el riesgo a veces de una discriminación imperceptible. Porque, por ejemplo, si yo no inspecciono a determinadas personas, no sé si cometen infracciones. Si yo no doy crédito bancario a determinadas personas, ni siquiera les doy la oportunidad de ser solventes. Y entonces, bueno, el efecto es todavía se retroalimenta.
Bien, muchas gracias, Alejandro, y por la respuesta y la pregunta también interesante de Susana. No sé si hay alguna pregunta más. Si en la parte online alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano en el icono. Y si no, como veo que nadie se anima, pues si no, vamos a aprovechar para hacer el receso y ir cumpliendo también con los tiempos y, por tanto, pues agradecer al profesor Huergo por la interesantísima ponencia. Desde luego, una cuestión tan compleja como las relaciones de la aplicación de inteligencia artificial con todos los conceptos de discrecionalidad y todos los diferentes tipos de aplicaciones que nos ha planteado, esas categorizaciones tan interesantes y tan acertadas que ha realizado, las problemáticas de relación con algunas, cuando se le da fuerza legal o normativa a algunas de estas cuestiones, en fin, todas estas problemáticas y no problemáticas también, que me quedo con esa parte también positiva de su intervención, de que al final se puede usar inteligencia artificial y que es una herramienta muy útil y muy interesante para muchas aplicaciones dentro de la administración. Y como digo, pues agradeciéndole la intervención. Ahora tenemos la pausa café, que va a ser abajo en el patio del Tesoro, que es justo aquí abajo en donde está el ascensor, más o menos. Y volveremos a las 11:30, ¿vale? Les ruego puntualidad también para ir cumpliendo con los horarios del programa. Así que nada, muchas gracias, nos vemos en un rato.